Entre las acciones más relevantes realizadas en coordinación con las autoridades del Estado de México, destaca la Operación Enjambre, una investigación sin precedentes para detener a servidores y exservidores públicos que brindaban protección o colaboran con grupos delictivos. Gracias a esta operación se han desarticulado redes criminales y solo en el Estado de México han sido detenidas 60 personas y se han obtenido 16 sentencias condenatorias para 22 servidores públicos, entre ellos presidentes municipales, directores de seguridad y otros funcionarios vinculados con organizaciones criminales. También se han desarrollado operaciones relevantes como Liberación para combatir esquemas de extorsión que afectaban a comerciantes y productores. Otras operaciones como Atarraya, Bastión y Restitución, mediante las cuales se han intervenido inmuebles utilizados para actividades ilícitas, recuperado propiedades y debilitado las capacidades operativas de grupos criminales. De igual forma, en coordinación con las autoridades mexiquenses, se fortalecieron las acciones para combatir el robo al transporte de carga, el robo de vehículos y autopartes, narcomenudeo, robo de hidrocarburo y otros delitos que afectan directamente al patrimonio de las familias. El 18 de julio de 2026, en 3 puntos de Zacatecas, Pánuco, Morelos y Zaín Alto, fueron localizados 10 cuerpos. 5 colgaban de un puente vehicular. Los exámenes forenses posteriores establecieron que 8 de las víctimas murieron por asfixia mediante estrangulamiento y 2 por impactos de arma de fuego. De los 10, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, FJEZ, solo pudo acreditar la privación ilegal de la libertad de uno, Ignacio Castrejón Valdés, exalcalde de Sombrerete. Las otras 9 personas, de acuerdo con la propia Fiscalía, salieron de sus domicilios por voluntad propia entre el 16 y el 18 de julio. Entre los muertos había 2 servidores públicos en activo del Ayuntamiento de Fresnillo, Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social, y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, elemento del Cuerpo de Bomberos Municipal. También figuraban empresarios, Armando Ledesma Aguirre y su hijo José Armando Ledesma Campos. Contratistas de obra y minería, Fernando Robles de la Torre, desarrollador de la construcción. Juan Carlos Berumen Guerrero, propietario del establecimiento Bar Las Mister. Jesús Daniel Rivera Sandoval, promotor vinculado a la organización de la Feria Nacional de Fresnillo. José Ángel Valdés Rivera, ganadero de Jiménez del Teul, y Andrés Vázquez Gurrola, exregidor de Canatlán, Durango. El fiscal general de Justicia de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que las intervenciones telefónicas y los estudios toxicológicos permitieron establecer que 3 de las víctimas permanecieron juntas antes de morir, mientras que otras 3 viajaron juntas en un segundo grupo. Detalló que el secretario de Desarrollo Social de Fresnillo se ubica al centro de la indagatoria por haber tenido contacto confirmado con varias de las víctimas, con el ganadero José Ángel Valdés Rivera, por haber trabajado juntos en la organización de la feria municipal, y presuntamente con otros empresarios asesinados. Del bombero Muñetón Hernández dijo que su presencia en los hechos ha sido calificada, hasta ahora, como circunstancial. Sobre las 7 víctimas restantes, la Fiscalía continuaba, al momento de la comparecencia, investigando sus posibles relaciones entre sí. Camacho Osnaya reveló que al menos 2 de los empresarios fallecidos tenían, según los datos de investigación, participación dentro del círculo de extorsión que se investiga en la región, ya fuera de manera voluntaria o bajo coacción. Precisó que ninguna de las víctimas había presentado denuncia alguna por extorsión, circunstancia que, dijo, ha dificultado reconstruir los hechos con mayor rapidez. Fresnillo, indicó, encabeza las denuncias por ese delito en el estado, con 218 carpetas de investigación abiertas. A partir de esa línea, la Fiscalía abrió una investigación financiera y patrimonial. Con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, se mantienen bajo revisión 14 cuentas bancarias pertenecientes tanto a personas físicas como a personas morales. 9 de ellas ya fueron congeladas. De manera paralela se intervinieron 10 líneas telefónicas y se analizan más de 30 dispositivos electrónicos asegurados en cateos realizados en 5 inmuebles. Un sistema de videovigilancia permitió identificar 4 vehículos presuntamente utilizados durante los asesinatos. 5 personas fueron detenidas en los días posteriores al hallazgo. De ellas,
3 tienen, según la Fiscalía, alta probabilidad de haber participado directamente en la masacre, y 2 son investigadas por fungir como halcones. La Fiscalía relacionó estos hechos con la estructura operada por Guillermo N., alias El Monumento, detenido en junio de 2026 tras presentarse públicamente como líder de un gremio de sindicatos, y quien enfrenta proceso por extorsión dentro de un esquema de cobro de piso al sector de la construcción que, de acuerdo con las indagatorias, opera desde septiembre de 2025. En ese contexto, la Fiscalía citó al alcalde de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, del PRI. El fiscal explicó públicamente que la citación no buscaba atribuir responsabilidad política al edil, sino obtener información sobre el entorno laboral y las funciones que desempeñaba Fidel Alvarado de la Torre. Su secretario de Desarrollo Social, quien precisó Camacho Osnaya, tenía injerencia en la gestión de obra pública, la asignación de recursos, el otorgamiento de permisos y la organización de la Feria Nacional de Fresnillo. Personal de la Fiscalía intentó entrevistarlo en las instalaciones de la Presidencia Municipal desde el 22 de julio. No fue posible. El alcalde, según el reporte oficial, se encontraba ausente por motivos de salud. El 23 de julio, el fiscal hizo un llamado público para que el alcalde acudiera. Torres Rodríguez no había aparecido en público desde la masacre. Su última actividad en redes sociales databa del 21 de julio, 3 días después del hallazgo de los cuerpos, cuando publicó un video de condolencias. El 24 de julio, con la comparecencia inicialmente fijada a las 10 horas y luego reprogramada a las 16, el alcalde se presentó acompañado de su abogado. Permaneció en las instalaciones de la Fiscalía Especializada de Alto Impacto alrededor de 3 horas, en calidad de testigo. A su salida dijo estar dispuesto a colaborar en lo que fuera necesario, aunque expresó no compartir la manera en que se conducen las indagatorias, por considerarla revictimizante hacia las 10 personas asesinadas. Junto con él fueron citados otros 2 funcionarios del Ayuntamiento de Fresnillo. Días antes, un video difundido en redes sociales mostraba a un grupo de encapuchados que se identificaba como integrante de la facción del Mallito Flaco, del Cártel de Sinaloa, adjudicándose la masacre y exigiendo al gobernador David Monreal el cumplimiento de acuerdos previos con la organización. El gobierno estatal calificó el video como un montaje, aunque reconoció la presencia en el territorio tanto del Cártel de Sinaloa como del Cártel Jalisco Nueva Generación, en disputa por el control de la región. El fiscal Camacho Osnaya fue más allá. Planteó la posibilidad de que el video no hubiera sido grabado por el grupo que se atribuía la autoría, sino por una organización rival, fundando la sospecha en que las cuentas que primero difundieron el material eran, según sus datos, afines al CJNG. Interrogado directamente sobre si sus sospechas apuntaban a que el crimen fue cometido por ese cártel, respondió que la participación de los detenidos ya está bien definida y pidió no caer en la difusión de material sin verificar previamente la fuente. Mientras se desarrollaban estas diligencias, el aparato de seguridad federal y estatal se desplegó sobre el territorio zacatecano. Desde el sábado 18 de julio operó el dispositivo Rastrillo, con 480 elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. El 23 de julio se sumaron 100 integrantes de las Fuerzas Especiales, conocidas como murciélagos. Los gobiernos de Coahuila y Jalisco reforzaron sus fronteras con Zacatecas para impedir el desplazamiento de los responsables hacia sus territorios. El 23 de julio, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, anunció que su estado sumaba esa misma medida, en coordinación con la Mesa de Paz, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, concentrando el control en las carreteras que conectan a Durango con Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Chihuahua y Coahuila. El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza, declaró que el Estado está completamente abierto a cooperar con la Federación si ésta decide desplegar un operativo de investigación patrimonial y penal contra estructuras municipales. Ese operativo tiene nombre y antecedentes. Se llama Operación Enjambre, y no es una hipótesis. Es un mecanismo ya en marcha desde noviembre de 2024.
La Operación Enjambre inició formalmente el 22 de noviembre de 2024 en el Estado de México, con la ejecución simultánea de órdenes de aprehensión contra alcaldes y directores de seguridad municipal señalados de colusión con el crimen organizado. El diseño de la estrategia, según la información disponible, comenzó a construirse desde abril de ese año, después de que se localizaran 10 cuerpos en fosas clandestinas en el municipio de Nicolás Romero, donde se confirmó que la policía local operaba en coordinación con el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que arrancó como una intervención acotada en el Edomex se convirtió, en menos de 2 años, en una estrategia nacional permanente, respaldada por el Gabinete de Seguridad Federal y extendida a más de 10 entidades, entre ellas Jalisco, Morelos, Michoacán y Tamaulipas. Los números, actualizados por el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dan cuenta del alcance del mecanismo. Para febrero de 2026, la cifra de servidores públicos detenidos rondaba los 60. Para mayo ya superaba los 70. En abril de 2026, el Poder Judicial había dictado 15 sentencias condenatorias contra 20 personas, que en conjunto suman 1,146 años y 6 meses de prisión. Entre ellas destaca la de María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, Estado de México, emanada de Movimiento Ciudadano. Condenada a 70 años por ordenar el homicidio de su síndico y por su vinculación con un grupo criminal. En Tlaltenango, Edomex, fue detenido el director de Seguridad Pública por secuestro agravado y vínculos con el crimen organizado. En Tequila, Jalisco, cayó el alcalde Diego Rivera, de Morena, por presuntos nexos con el crimen organizado, extorsión y abuso de poder. En marzo de 2026, en Amacuzac, Morelos, fueron detenidos la síndica municipal, una regidora y el tesorero municipal, acusados de extorsión agravada y delincuencia organizada. El 20 de mayo de 2026, el operativo volvió a golpear Morelos. Elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron 4 órdenes de aprehensión dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, marco en el que continúa operando la Operación Enjambre. Cayeron Agustín Toledo Amaro, alcalde de Atlatlahucan, llegado al cargo bajo las siglas del PRI en alianza con PAN y PRD, e Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla, postulado por el PAN. Se giró, además, orden de aprehensión contra Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, electo por la coalición PAN-PRI-PRD para el periodo 2024 a 2027, a quien para ese momento las autoridades federales aún buscaban. En el mismo despliegue fueron detenidos Jesús Portillo, candidato de Movimiento Ciudadano y asesor del alcalde de Cuautla, y Arisbel Rubí Vázquez, consejera estatal de Morena. García Harfuch explicó que las capturas se inscriben en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, vigente desde julio de 2025, sustentada en 4 ejes que incluyen la cancelación inmediata de líneas telefónicas usadas para extorsionar y la apertura de carpetas de investigación ante las fiscalías estatales. 2 días antes de esas detenciones, el 22 de julio de 2026, fue asesinado dentro de su oficina el alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, del Partido del Trabajo. A la 1 de la madrugada del día siguiente, personal de la Fiscalía de Morelos, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal tomaron el edificio del ayuntamiento y otros inmuebles usados por la administración municipal, incluidas oficinas alternas, el Salón de Cabildo y la Biblioteca Municipal, colocando sellos oficiales como parte de la investigación. Las actividades administrativas del municipio quedaron suspendidas el 24 y el 25 de julio, y varias calles del primer cuadro fueron acordonadas, con acceso restringido a la plaza principal. En la conferencia matutina del 24 de julio, García Harfuch detalló las líneas de investigación en contra del propio alcalde asesinado. Apuntaban a un posible ajuste de cuentas entre grupos delictivos de la región oriente del estado y a presuntos vínculos de Lavín Romero con 2 células identificadas como los Aparicio y los Huaulco,
señaladas de secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio. El secretario recordó que ya había sido detenida Andrea Angelina N., alias La Patrona, tesorera municipal de Temoac y suegra del alcalde, acusada de operar para los Aparicio. Su esposo también permanece detenido. Añadió que el alcalde era investigado por su presunta relación con los homicidios de los activistas Samir Flores y Sandra Camacho. En agosto de 2025, Sandra Camacho había acusado públicamente a un familiar del alcalde de cobrar piso a comerciantes y protagonizar actos de violencia, y pidió presencia permanente de la Guardia Nacional por temor a represalias. García Harfuch citó también el caso de Félix Oviedo, asesinado, dijo, tras ser amenazado por familiares del alcalde. El cuerpo de Lavín Romero fue sepultado bajo un dispositivo de seguridad integrado por policías municipales, estatales, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, con retenes en los accesos al municipio y acceso restringido a familiares, trabajadores del ayuntamiento y habitantes de la localidad. El féretro no pudo ingresar al Palacio Municipal, que permanecía bajo resguardo de la Fiscalía del Estado. El homenaje se realizó a un costado del edificio. Y posteriormente el cuerpo fue trasladado a su lugar de origen. Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Guardia Nacional permanecerá de manera indefinida como principal fuerza federal de seguridad en Morelos, decisión respaldada por el Gabinete de Seguridad y por la Secretaría de Marina. García Harfuch informó, además, que el operativo Enjambre en distintos municipios de Morelos permitió a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas a 32 personas bajo investigación, 22 físicas y 10 morales, que formarían parte de una red de protección relacionada con un operador regional de un grupo delictivo. No reveló los nombres. La presidenta fue interrogada sobre el alcance de estas intervenciones. Aseguró que su gobierno mantendrá las investigaciones y los operativos contra presidentes municipales cuando existan denuncias sustentadas y carpetas de investigación abiertas, y precisó que las acciones federales no responden a una revisión indiscriminada contra los alcaldes del país, sino a la existencia de elementos que permitan a las fiscalías actuar conforme a la ley. Sostuvo, al mismo tiempo, que el trabajo de la Guardia Nacional no sustituye las responsabilidades de los gobiernos estatales y municipales, y recordó que alcaldes y gobernadores tienen la obligación constitucional de depurar sus corporaciones policíacas. La afirmación llegó en el contexto de la propuesta del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, de desaparecer las policías municipales para que la Guardia Nacional asuma esas funciones. Sheinbaum respondió que aún con el despliegue de la Guardia Nacional, se requieren policías estatales y municipales formadas, capacitadas y depuradas, porque la autonomía municipal está establecida desde la Constitución de 1917. Un tercer expediente se sumó en esos mismos días, esta vez en Veracruz, el 2 de junio de 2026, un comando armado irrumpió en el domicilio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, en la colonia 1 de Mayo de Nanchital. La sacaron por la fuerza. El hecho quedó registrado en video por un familiar. Sus restos fueron localizados semanas después en un predio conocido como El Limonar, en el municipio de Ixhuatlán del Sureste, y su identidad fue confirmada el 3 de julio. Horas antes de su secuestro. Guzmán Ramírez había reportado en redes sociales que policías municipales de Ixhuatlán del Sureste agredieron a un aficionado del Cruz Azul, publicación en la que criticó tanto la actuación de esos elementos como al alcalde del municipio, Raúl González Martínez, de Movimiento Ciudadano. La investigación derivó en la detención de 8 personas, 4 presuntos integrantes de la organización identificada como Grupo Sombra y 4 policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, señalados de brindar apoyo logístico al secuestro y homicidio. Según el expediente entregado por la Fiscalía General del Estado al Congreso de Veracruz, el motivo del crimen habría sido que la periodista tenía en su poder una fotografía en la que el alcalde aparecía portando un arma de fuego de uso exclusivo del ejército.
El 6 de julio, la Fiscalía de Veracruz solicitó formalmente al Congreso local la declaración de procedencia contra González Martínez, señalándolo como probable autor intelectual de la privación de la libertad y el homicidio de la comunicadora. El alcalde, en un video difundido en la página oficial del ayuntamiento, confirmó haber sido notificado del procedimiento el 21 de julio y afirmó que ejercería su defensa dentro de los plazos establecidos, sin mencionar en ningún momento a la víctima. El 28 de julio compareció ante la Comisión Instructora del Congreso de Veracruz para presentar documentación con la que busca deslindarse, sosteniendo que jamás tuvo trato con la periodista. Para el desafuero se requiere el voto de 2/3 partes de la legislatura estatal. De no alcanzarse, el procedimiento penal no podrá avanzar mientras conserve la inmunidad, aunque la investigación seguirá abierta. Estas 3 piezas, Fresnillo, Temoac, Ixhuatlán del Sureste, no forman parte de expedientes aislados ni de coincidencias cronológicas menores. Comparten una misma secuencia operativa, el hallazgo de un crimen de alto impacto que involucra a un funcionario municipal, ya sea como víctima o como señalado. La apertura de una investigación financiera paralela a la penal. Con congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, la identificación de redes de extorsión que operan bajo protección o colusión de estructuras de gobierno local, y finalmente la citación, detención o proceso de desafuero contra la autoridad municipal en turno. Es, en sus componentes esenciales, el mismo método aplicado en Nicolás Romero en 2024, en Amanalco, en Tlaltenango, en Tequila, en Amacuzac, en Atlatlaucan y en Yecapixtla, en Zacatecas. Ese método está documentado hasta la fase de la investigación financiera y la comparecencia voluntaria del alcalde de Fresnillo. No hay, hasta el momento en que se recaba esta información, una orden de aprehensión, un desafuero solicitado ni una imputación formal contra Javier Torres Rodríguez. El propio fiscal Camacho Osnaya ha insistido en que la citación no equivale a una acusación y en que el alcalde acudió como testigo. Lo que sí existe, documentado, es la apertura de una carpeta de investigación financiera sobre 14 cuentas bancarias, 9 ya congeladas, 218 carpetas de investigación por extorsión abiertas en el municipio con mayor incidencia del delito en el estado, el señalamiento de que al menos 2 de los empresarios asesinados participaron, voluntaria o coactivamente, en la red de extorsión investigada, la vinculación de esa red con una persona ya procesada, Guillermo N., alias El Monumento, y la declaración de apertura hecha por el secretario general de Gobierno estatal para que la Federación aplique en Zacatecas el mismo mecanismo ya desplegado en el Estado de México, Jalisco, Morelos y Michoacán. Mientras estas piezas se acomodan, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía difundió, en esos mismos días, los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondientes a junio de 2026. De acuerdo con esa medición, la proporción de población adulta que consideró inseguro vivir en su ciudad bajó de 63.8% en diciembre de 2025 a 59.8% en junio de 2026, mes en el que se concentró la mayoría de los partidos del Mundial de Fútbol. La cifra representa una reducción también frente a marzo de este año y frente a junio del año pasado, y una baja acumulada cercana a 14 puntos porcentuales respecto de los niveles registrados a finales de 2018. La presidenta Sheinbaum atribuyó la disminución a los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad y expresó confianza en que la tendencia se sostenga, pese a los casos de alto impacto registrados en los días recientes en Zacatecas, Morelos y Veracruz. Reconoció, sin embargo, que la percepción de inseguridad no depende únicamente de haber sido o no víctima directa de un delito, sino de la información disponible, lo que la población ve, oye y escucha todos los días, incluidas nuevas detenciones. Es, precisamente, sobre esa información, la que se ve, se oye y se escucha, que se sostiene este expediente. Un alcalde priista que evade una primera citación por motivos de salud y comparece después, acompañado de abogado, por espacio de 3 horas, como testigo.
14 cuentas bancarias bajo revisión, 9 congeladas, sin que se revelen los nombres de sus titulares. 218 carpetas de extorsión abiertas en un solo municipio. Un secretario de Desarrollo Social asesinado que controlaba obra pública, permisos y la feria más importante de la región. Un secretario general de gobierno estatal que declara abierta la puerta a la federación antes de que la federación toque la puerta. Y, detrás de todo eso, un mecanismo con nombre propio, activo desde noviembre de 2024, que ya acumula más de 70 servidores públicos detenidos, 15 sentencias condenatorias, 1.146 años de prisión repartidos entre 20 personas. Y una expresidenta municipal condenada a 70 años por ordenar el homicidio de un integrante de su propio cabildo. Cada pieza, por separado, admite una lectura distinta. Juntas, ordenadas en su secuencia y en sus fechas, dibujan un mismo patrón que se repite de estado en estado, de alcalde en alcalde, de expediente en expediente. ¿Qué lugar ocupa Fresnillo dentro de ese patrón? Y si Javier Torres Rodríguez terminará como testigo o como investigado, es algo que las cuentas congeladas, los teléfonos intervenidos y las próximas comparecencias, no las declaraciones públicas, habrán de determinar.